Saluda Carmenza Andrade Rodríguez desde el Centro de Entrenamiento Logístico Aduanero Empresarial de SMART de Colombia, en la hermosa ciudad de Bogotá. Espero se encuentren muy bien. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la penúltima clase de este Taller. Hoy vamos a ahondar en un tema que sé que les va a ayudar bastante y espero de corazón que todas las actividades y todos los comentarios y todas las explicaciones que hemos hecho de manera previa hayan sido para ustedes realmente benéficas, les hayan podido aportar. Muy bien. El proceso de nacionalización de mercancías es ya también la finalización de la importación, ¿no? Con la nacionalización de las mercancías viene todo ese juicio legal ante las autoridades en donde les decimos como importadores que estamos haciendo las cosas bien, que estamos presentando todo nuestro proceder de importación y que por ende necesitamos culminar con buen éxito toda esta compra internacional, ¿no? Entonces, vamos a, como les digo siempre, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar de la nacionalización de las mercancías. El día de ayer tocábamos la logística internacional de la importación. Hablábamos que para que la logística de la importación exista, necesitamos entender tres pasos fundamentales, y es lo que ocurre en origen, lo que ocurre a nivel internacional y lo que va a pasar una vez la mercancía llegue a territorio aduanero nacional, ¿no? Y eso lo vamos a conocer como los costos en destino. Las nacionalizaciones hacen parte de los costos en destino, ¿no? Y también hablábamos el día de ayer que dependiendo el modo de transporte, asimismo esa logística se iba a orientar. Lo que sí es cierto es que más allá de si la mercancía llega vía marítima, aérea, terrestre, multimodal o intermodal, o si va a ejercerse todo el procedimiento en una zona franca, al final el proceso de la nacionalización termina siendo igual para todos los modos de transporte o todas las formas de arribo de la mercancía al país. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recordando esto y teniendo claro ese panorama, vamos a continuar hablando de la nacionalización de las mercancías. Y a lo largo del Importaller, yo les he venido mencionando la importancia que tiene el soportar lo que decimos con respecto a lo que nos indica la norma y pues hoy no va a ser la excepción. Vamos a definir la nacionalización de las mercancías de acuerdo a lo que se expresa en el decreto 1165. Básicamente lo que dice el decreto es que la nacionalización de mercancías consiste en el cumplimiento de todos los trámites exigidos por las normas aduaneras para permitir a las mercancías introducidas al territorio aduanero nacional ser sometidas a la modalidad de importación que corresponda. Bueno, y también dice en la segunda parte que ese proceso comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del régimen de importación correspondiente que, mediante el otorgamiento del levante por parte de la autoridad aduanera, garantice su libre disposición. Palabras más, palabras menos, tenemos que cumplir con absolutamente todo lo que nosotros hemos venido hablando a lo largo del Importaller. Pero muy bien, revisemos entonces a qué se refiere esa definición que nos está dando el decreto 1165. Se refiere a, necesito ser un importador idóneo. Nosotros ya vimos que es ser un importador idóneo, ¿no? Necesito presentar todos los documentos soporte a mi proceso de nacionalización, ¿no? A mi proceso de importación. Ya vamos a mirar cuáles son esos documentos soporte. Aparte de eso, necesito cumplir con los requisitos técnicos y administrativos. De esto nosotros hablamos por allá en la clase del Importaller, cuando definíamos cuáles eran los productos que yo podía importar y decíamos, pues relativamente todo yo lo podría importar, pero teniendo en cuenta que así como me faculto como importador, mi producto también debe de estar habilitado y esa habilitación se cumple con todo el cumplimiento técnico y administrativo que sobre esa mercancía recaiga. Bueno, ¿qué otra cosa debe de tener presente la nacionalización de mercancías? Pues el pago de los tributos aduaneros y cuando corresponda lo correspondiente, valga la redundancia, ¿no? A
las sanciones, multas y demás contribuciones que el Estado establezca para que las mercancías queden en esa libre disposición, por lo menos a nivel tributario. ¿Listo? Bien, aquí les tengo como en un color azulito, dice presentación de documentos soporte. ¿Dónde veo los documentos soporte? ¿O en dónde puedo tener un panorama un poco más amplio de lo que significan los documentos soporte? En el artículo 177 del decreto 1165 se habla del listado de los documentos que un importador debe de conservar, no solamente para el ejercicio de la nacionalización, ahí en el momento en que yo estoy llevando a cabo mi procedimiento, sino que los debo de guardar por lo menos durante 5 años. No los debo de archivar, los debo de conservar. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de tiempo, en cualquier momento, las autoridades aduaneras pueden venir a requerirme información y yo, como empresario natural o jurídico, tengo la obligación de presentar los documentos que ellos me exijan en su momento. Bueno, entonces ahí está el listado de los documentos que se deben de tener presente en el momento de la nacionalización de las mercancías. Ahora, si quieren tener una explicación un poco más profunda de los documentos de importación, los voy a invitar a que revisen nuestro video que se llama así, documentos de importación. Se encuentra en nuestro canal y para una mayor facilidad les voy a dejar el acceso aquí en la descripción de este video para que lo puedan consultar y puedan tener una visual un poco más amplia de lo que son estos documentos y realmente conciban la importancia que los documentos soporte de la declaración de importación tienen para todo el ejercicio de la importación. Bueno, entonces ahí está. Les quería mostrar a nivel legal cómo es que se concibe esto, ¿no? Artículo 177 del decreto 1165. Entonces ahí está. ¿Qué es la nacionalización de las mercancías? Cumplir con todos los requisitos. ¿Cómo lo demuestro? A nivel documental, ¿no? Y eso va a ser supremamente importante, ¿no? Y vital. Fíjense que el decreto 1165 en su artículo 177, cuando nos nombra los documentos soporte, dice documentos soportes de la declaración aduanera de importación. La declaración aduanera, la declaración aduanera es este documento del que ya nosotros hemos hablado y por allá en una de las clases lo habíamos nombrado, ¿no? Lo habíamos incluso visto. Bueno, este documento se convierte, como les explicaba en su momento, en el resumen de toda mi importación. Aquí yo le estoy mostrando de manera veraz, por eso se llama declaración, de manera veraz a las autoridades qué fue lo que yo hice con la compra internacional, a quién le compré en el exterior, en cuál departamento realmente va a quedar esa mercancía, cuál va a ser el concepto tributario aquí en toda esta parte, ¿no? Que yo voy a terminar asumiendo, ¿no? Voy a describir las mercancías que estoy ingresando al país, ¿no? Entonces, toda esta información que yo muestro a través de la declaración de importación es diciéndole a la autoridad aduanera que estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad de mi ejercicio de importación. Bueno, pero aún así, la declaración aduanera no solamente es ese documento. Miremos a nivel decreto cómo se define este documento. El decreto 1165 dice que la declaración aduanera es decir, es una acción. Yo le estoy diciendo la verdad a la aduana. Fíjense la implicación y lo fuerte de la definición de la palabra. Es el acto o documento mediante el cual el declarante, es decir, quien presenta y firma la declaración, que puede ser de manera directa al importador o a través de una agencia de aduanas, ¿no? Indica el régimen aduanero específico aplicable a las mercancías y suministra los elementos de información que la autoridad aduanera requiere. Es decir, estoy declarando, estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Como importador o como declarante. Puede ser de manera directa al declarante o a través de la agencia de aduanas, es la que me va a representar cuando no lo pueda hacer de forma directa. Entonces, tengan siempre esto muy presente para evitar confusiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos el concepto de la declaración aduanera de importación y
ya vamos conociendo el documento. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de la nacionalización de las mercancías, no es solamente mostrarme como un importador idóneo o mostrar los documentos soporte a través de la declaración aduanera de importación a las autoridades, no, es también generar pagos y esos pagos van a estar divididos en dos partes. La primera en entender los derechos de aduana y la segunda en comprender qué son los tributos aduaneros. Y aquí no se pueden dejar confundir. Hay algunas personas que le dicen tributos aduaneros a los derechos de aduana y y nombran a los tributos aduaneros como derechos de aduana. No es lo mismo, no es lo mismo. Hacen parte el uno del otro, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de los derechos de aduana, estoy hablando de los impuestos que voy a liquidar de acuerdo a la clasificación arancelaria de las mercancías. Recuerden que todos los productos que se transan a nivel internacional deben de tener un código arancelario que los individualiza aduaneramente. Y cuando yo conozco ese código arancelario en Colombia, definámoslo solamente aquí en Colombia, ese código va a tener un porcentaje que indica uno de los impuestos que la mercancía debe de pagar porque ingresa al país. ¿Sí? Ese impuesto, ese gravamen o ese porcentaje, porque es que eso está indicado a partir de un porcentaje. Ese porcentaje se conoce como gravamen arancelario. Bueno, cuando yo tomo ese gravamen arancelario y lo utilizo para liquidar el impuesto, es lo que yo voy a conocer como derechos de aduana. Bueno, en la declaración de importación también se van a observar como aranceles. El nombre técnico, derechos de aduana, que es la aplicación de el porcentaje que conocemos como gravamen arancelario que sale de la clasificación arancelaria de las mercancías. Esos son los derechos de aduana, que es diferente a los tributos aduaneros. Bueno, cuando hablo de tributos aduaneros, aquí también está la definición. Los tributos de aduana, los tributos de aduana o tributos aduaneros es la suma de los derechos de aduana, es decir, lo que liquide gracias a la clasificación arancelaria, más todos los demás impuestos que el gobierno indique para la nacionalización de una determinada mercancía. Cuando yo sumo los derechos de aduana más los otros impuestos, estoy llegando a los tributos aduaneros. Bueno, entonces, eh, este lenguaje es muy importante porque me va a ayudar a entender cuál es el procedimiento de la nacionalización y cómo es que yo estoy observando mi ejercicio de liquidación tributaria. Bueno, tengan claro eso. Aquí tenemos derechos de aduana, salen de la clasificación arancelaria. Bueno, ¿por qué? Porque apliqué el gravamen arancelario y los tributos es la suma de esos derechos más todos los demás impuestos que el gobierno considere para mi proceso de nacionalización. ¿Listo? Y eso debe ser absolutamente claro. Entonces, ojo con lo siguiente. ¿Cuándo comienza el proceso de nacionalización? Pues cuando yo muestro todo mi ejercicio legal a partir de los documentos, los sintetizo por medio de la declaración aduanera de importación, pago junto con la declaración aduanera de importación no solo los derechos, sino los tributos aduaneros. Cuando yo cumplo con todo eso, encontré la nacionalización de la mercancía o hablo de mercancía nacionalizada, que en el decreto 1165 me hablan o me definen la mercancía nacionalizada. Dice que es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre disposición por haberse cumplido todos los trámites exigidos por las normas aduaneras. Eso es una mercancía nacionalizada. Si yo no he cumplido con nada de lo anterior, la mercancía no está nacionalizada. Y cuando las autoridades vienen y revisan todo ese documento soporte y toda esa información documental que yo le estoy mostrando a la autoridad, me dice, ok, todo se encuentra en orden, la dejamos en libre disposición.
¿no? Entonces hablamos que la mercancía no se encuentra sometida a restricción alguna a nivel aduanero, ¿cierto? Y la mercancía entra a la libre disposición. Bueno, fíjense que es ahí cuando yo hablo del proceso de nacionalización y queda cumplido en ese orden o de esa manera. Bueno, muy bien. Yo les decía ayer que hoy les iba a explicar cómo se liquidaban esos tributos aduaneros que hace parte de la nacionalización. Bueno, y vamos a venirnos acá a nuestro Excel para hacer un mini ejercicio. Bueno, entonces, ya entendemos qué significan tributos de aduana. Bueno, los tributos de aduana son la sumatoria de los derechos aduaneros más los demás impuestos que el gobierno considere. Aquí en esta explicación vamos a hacer un ejercicio, como siempre, muy simple para acercarlos de una manera muy tranquila a las nacionalizaciones de las mercancías y a la comprensión de la liquidación tributaria. Bueno, vamos a encontrar mercancías que tienen procedimientos un poco más complejos en la liquidación de tributos, como por ejemplo los textiles, bueno, e incluso algunas confecciones, pero no nos vamos a centrar hoy en ese tipo de productos. Vamos a hacer una liquidación general para que, como les digo, no se vayan adentrando en el tema y lo vayan comprendiendo muy bien. Ok, lo primero que yo debo de entender es que la liquidación de tributos de aduana tiene que hacerse en pesos colombianos. Bueno, que esos pesos colombianos salen de haber hecho una conversión de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. No importa la divisa en la que yo haya comprado a mi proveedor. Yo puedo haber comprado en euros, en libras esterlinas, en coronas danesas, en yuanes, en lo que sea. Al final acá yo tengo que traducir eso siempre en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando yo hablo de la liquidación tributaria, eso sí o sí lo tengo que pasar a pesos colombianos. ¿Por qué? Porque es un tributo que se paga en Colombia y en Colombia, pues la moneda oficial es el peso colombiano, no el dólar. Bueno, entonces siempre eso lo vamos a terminar traduciendo a pesos colombianos. Aquí en el decreto, en el artículo 15, se explican las conversiones monetarias y dentro del mismo artículo se define el tipo de cambio con el cual nosotros vamos a hacer la liquidación de nuestros impuestos, de nuestros tributos aduaneros. ¿Cómo vamos a convertir esos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a pesos colombianos? No es la TRM del día y no es tomar una TRM al azar, no. Es un tipo de cambio que desde el decreto se establece y es el tipo de cambio de la semana inmediatamente anterior. ¿Cuál de todos los días? El último día hábil. El último día hábil puede ser el viernes, puede ser el jueves, puede ser el miércoles, el martes, va a depender. ¿Qué ocurre? En Colombia, que celebramos como una fiesta oficial la Semana Santa, el día jueves y el viernes terminan siendo días feriados. Entonces, el último día hábil correspondería al miércoles. Bueno, y ese es el tipo de cambio que nosotros vamos a utilizar para las nacionalizaciones que tengamos en la siguiente semana, es decir, de lunes a domingo de la siguiente semana. Si yo voy a pagar impuestos a lo largo de esa siguiente semana, utilizo el tipo de cambio del día hábil inmediatamente anterior, de la semana anterior. Es por eso que les hago la explicación de Semana Santa, ¿no? Si el último día hábil fue el miércoles, ese es el tipo de cambio que aplicaría para la siguiente semana. Si es el viernes, pues ese va a ser. ¿Listo? ¿Por qué se toma así? Porque el mercado cambiario colombiano termina en esos últimos días hábiles de las semanas inmediatamente anteriores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, siempre que hemos hecho estos ejercicios prácticos, yo les he nombrado que los valores que dispongo acá son valores al azar, ¿no? Son valores que tomo básicamente para hacer la explicación. ¿Listo? Y les hago esta explicación para que no vayan a decir, ay, pero esa no era la TRM que estaba la semana inmediatamente anterior. No, no, no va a ser. Es básicamente para que podamos llevar a cabo nuestro ejercicio y que ustedes me puedan entender lo mejor posible. Y como siempre, los invito a que si quedan dudas, me escriban en los comentarios que con gusto les puedo atender. Vamos a decir que la TRM de la semana inmediatamente anterior estaba en 3.960 pesos. ¿Listo? Esa va a ser nuestra TRM.
3.960 pesos colombianos. Bueno, vamos a decir que el valor de la mercancía, es decir, lo que yo le voy a pagar a mi proveedor en el extranjero, fue un total de $12.740 con 65 centavos. Ay, con 65 centavos. Esto fue lo que yo pagué por la mercancía. Bueno, si se acuerdan que en la logística de la importación hablábamos de los costos de origen, vamos a decir que por todos esos costos de origen, nosotros como importadores terminamos pagando $264 con 30 centavos. Bueno, estos dos valores, cuando yo los sumo, voy a encontrar una negociación que se convierte en clave dentro de la liquidación de los tributos de aduana. Bueno, y va a ser la que me ayude a encontrar también un valor que vamos a conocer como el valor en aduana de la mercancía. Cuando yo sumo estos dos valores, vamos a encontrar, si mi tráfico es marítimo, vamos a encontrar la negociación FOB, pero si mi tráfico es aéreo, se va a llamar FCA. Y estos son términos de negociación internacional que no vamos a ahondar en ellos el día de hoy por cuestiones de tiempo y porque nos saldríamos del foco. Bueno, lo importante es que ustedes tengan claro que cuando yo sumo el valor de la mercancía más todos esos costos en origen, incluida la logística de disponer el producto, la mercancía en el medio de transporte principal, eso se va a considerar como FOB en el caso marítimo o FCA en el caso aéreo. Esto nos suma $13.004 con 95 centavos. Bueno, muy bien. A este valor le vamos a sumar el flete internacional. Por allá en el Importaller, en la clase, cuando hablábamos de cómo se liquida el flete internacional aéreo, les explicaba, ¿no? Cómo es que llegamos a ese valor. Vamos a decir que el flete internacional que se terminó pagando por esta carga fue de $630 con 20 centavos. Bueno, ese fue el valor del flete internacional de mercancías. ¿Mm? Otros gastos al flete, entre otros gastos al flete puede estar el recargo al combustible, que para el ejercicio de la liquidación de tributos de aduana, o mejor, para encontrar el valor en aduana de la mercancía, la sumatoria del recargo al combustible debe de estar presente. Sí, cuando yo compro el valor del flete, eh, cuando yo compro el servicio del flete, perdón, me cobra mi proveedor el recargo al combustible, lo debo de sumar. Bueno, entonces vamos a decir que el recargo al combustible fueron $50 y lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner el valor de la prima del seguro. Ojo, no el valor de la póliza, solamente el valor de la prima. Bueno, vamos a decir que esa prima del seguro ya la sabemos liquidar, ¿no? Por allá cuando estuvimos hablando del agente del seguro internacional, liquidábamos las primas del seguro. Vamos a decir que el valor de la prima del seguro va a corresponder al 0.50% del valor FOB de la mercancía. Entonces tomamos el valor FOB y le calculamos el 0.5%. Esto nos da $65 con 02 centavos. Bueno, cuando yo ya tengo el valor FOB de la mercancía, mírenlo acá. Vamos a ponerle un colorcito para identificarlo. Cuando yo tengo ya todos los costos intermedios entre el valor FOB y el valor en aduana, ¿listo? Puedo hacer la sumatoria. Voy a sumar desde el valor FOB junto con esos costos intermedios que son el flete, los otros gastos y la prima del seguro. Eso me da $13.750 con 17 centavos. ¿Listo? Este es el valor en aduana de la mercancía. Y el valor en aduana de la mercancía siempre va a estar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso se llama así. ¿Cuándo se convierte en base gravable? Cuando yo ya tengo este valor en dólares y lo convierto a pesos colombianos para empezar a aplicar la parte tributaria, es decir, comenzar a aplicar los impuestos. Muy bien. La mercancía en pesos, bueno, la mercancía en pesos no, el valor en aduana
Ese sería el nombre correcto, ¿no? Dijimos hace un momento, vamos a hablar bien. Entonces vamos a hablar bien. El nombre correcto sería base gravable, 54.450.692 pesos. ¿Mm? Esta base gravable es la que me va a servir para comenzar a aplicar los impuestos. Bueno, primer impuesto que vamos a calcular, los aranceles. Este es el primer impuesto que vamos a calcular, los derechos de aduana, que salen de aplicar el gravamen arancelario que sale de la clasificación arancelaria de la mercancía. Vamos a decir que esta mercancía va a pagar un 5% de gravamen arancelario. ¿Listo? La clasificación arancelaria indicó que iba a pagar un 5% de gravamen arancelario. Entonces, cuando yo tomo el gravamen arancelario, pongámoslo acá para no confundirnos, acá mejor, el 5%. Cuando yo tomo el 5% del gravamen arancelario y lo aplico a la base gravable, voy a encontrar el valor de los aranceles, es decir, el valor del primer impuesto que yo le tengo que pagar al gobierno para nacionalizar mi mercancía. Entonces tomamos la base gravable, la multiplicamos por el gravamen arancelario y obtenemos los aranceles. Eso quiere decir que de esta mercancía, en este ejercicio hipotético, tendríamos que pagar 2.722.534 pesos como aranceles. ¿Listo? Pero dijimos además que en Colombia no solamente se pagan los aranceles, sino se pagan los tributos de aduana. ¿Qué quiere decir eso? Que ya con esa definición de entradita nos están diciendo que debemos de pagar otro impuesto. ¿Cuál es el otro impuesto que regularmente se paga? El IVA. Bueno, y para calcular el IVA, lo primero que tenemos que hacer es hallar la base del IVA. ¿Cómo hallamos la base del IVA? Sumando. ¿Qué vamos a sumar? La base grabada más los aranceles. Bueno, y eso nos da 57.173.226,61 centavos. Sobre este valor, yo voy a calcular el porcentaje del IVA, que regularmente en Colombia es del 19%. Digo regularmente, ¿por qué? Porque van a haber mercancías que pueden pagar el 5 o el 10 o incluso estar exentas o excluidas. ¿De qué va a depender eso? Netamente de la naturaleza de la mercancía y disposiciones gubernamentales que establezcan que ciertos productos no tienen la necesidad de pagar este impuesto. Bueno, igual lo tendríamos que calcular al cero, pero vamos a decir que este producto paga el 19% por IVA. Entonces vamos a tomar la base del IVA, los 57 millones, y los vamos a multiplicar por ese 19% que tenemos de porcentaje de IVA. Bueno, y obtenemos la segunda liquidación sobre los impuestos que le debo de pagar al Estado colombiano, al gobierno, a la autoridad aduanera, para que mi ejercicio de nacionalización quede correcto. Bueno, ahora sí, vayámonos a la definición que veíamos hace un momento de tributos de aduana. Es la suma de los aranceles más los demás impuestos. ¿Cuáles son los demás impuestos? 10%, 10.862.000 pesos de IVA. Entonces, vamos a hacer esa sumatoria. Aranceles más IVA. Cuando yo sumo la liquidación de estos dos impuestos, estoy encontrando los tributos de aduana. Aquí están, los tributos de aduana. Esto es lo que yo voy a terminar pagándole al gobierno por nacionalización de mercancía a nivel tributario. ¿Listo? Pero la norma también dice que debo de aproximar al 1000 más cercano. Bueno, y pues aquí correspondería la norma, ¿no? Por encima o por debajo de 5. Como termina 13.585.447 pesos con 66 centavos, la aproximación quedaría hacia abajo, ¿no? O sea, al siguiente millar serían 13.585.000. Ese sería el valor, 13.585.000, ¿no? De acuerdo a cómo es que decimos de forma como muy coloquial,
vamos a redondear, ¿no? Al redondear hacia el millar más cercano, como nos indica la norma aduanera, no pagaríamos 585.447 pesos, sino 13.585.000. Y así liquidaríamos los tributos de aduana de este ejercicio, ¿no? Que estamos explicando acá para ver cuáles son los pasos que yo debo de tener en cuenta, evaluando primero que hay un valor de la mercancía en origen, que a esto le debo de sumar esos costos, que debo de encontrar el valor FOB y a partir de ahí, debo de calcular el valor en aduana. ¿Para qué? Para que yo pueda, a partir de la aplicación del tipo de cambio de la semana inmediatamente anterior, encontrar la base gravable. Fíjense lo importante del lenguaje. Una cosa es el valor en aduana, que siempre va a estar expresado en dólares, y otra cosa, la base gravable, que ya está en pesos colombianos, y a partir de ahí puedo comenzar a calcular los impuestos que yo debo de pagarle al gobierno para que mi proceso de nacionalización quede conforme y quede al 100% bien. Listo. De esto se trataba la liquidación de tributos de aduana. Listo. Importantísimo que ustedes lo tengan súper presente. Hay muchas formas de poder entender las nacionalizaciones de las mercancías. Hay muchas formas en las que yo puedo hacer mis procesos de importación, pero una sola correcta, y es haciendo el procedimiento de acuerdo a lo que exige la ley, a lo que me dice el decreto, a lo que me indica la resolución, a lo que cada una de las autoridades aduaneras me está diciendo para poder proceder de forma legal. Bueno, de esto se trataba nuestra penúltima clase. Mañana los invito a que estén en la última clase, en donde les voy a mostrar una cantidad de herramientas que desde el CELA empresarial hemos diseñado para que las entren a trabajar así de manera inmediata, de una, ¿no? Y tengan ya el conocimiento, unas herramientas en Excel que les van a permitir aprender a liquidar sus procesos de importación desde el lugar de origen, para que tengan las plantillas y puedan liquidar esto que vimos el día de hoy de tributos de aduana, para que puedan liquidar su compra internacional. No se la pueden perder. Va a ser una clase supremamente práctica, llena de muy buena información. Y recuerden que si quieren realmente profundizar en el ejercicio de las nacionalizaciones, pregunten de manera directa. Nosotros aquí les estamos dejando todos los enlaces posibles para que lleguen al CELA empresarial de SMART de Colombia y puedan tener un importaller por 300 no, 30 horas, 300 informaciones, sí, pero 30 horas de capacitación, 100% prácticas, en donde ya saben cómo es la dinámica, ¿no? Vamos a mirar la norma, vamos a estar seguros que lo que estamos aplicando es correcto, y a partir de ahí podemos desarrollar de forma profesional, de forma inteligente, ¿no? Y vamos a ir construyendo realmente un departamento de comercio exterior fortalecido. Así que los invito no solamente a que estén pendientes de la última clase del Importaller mañana, con una cantidad de herramientas que, como les digo, les va a hacer muy bien, más que todo para las personas que no son tan diestras en el comercio exterior. Les va a ayudar muchísimo. Como sé que todo lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy les ha podido aportar, y espero realmente de corazón que así sea. Recuerden que en todas nuestras redes sociales se encuentran más información. Somos un canal de difusión del comercio y la logística internacional, pero no cualquier información, información profesional, información detallada. Los invito a que nos visiten, a que estén pendientes de cada una de nuestras redes sociales, en donde estamos compartiendo de manera constante una gran cantidad de información que sabemos que es vital para que desarrollen procedimientos legales, procedimientos profesionales y conforme a la ley. Me despido, no sin antes agradecerles el que hayan llegado hasta el final de este maravilloso curso
del Importaller. Mañana los espero para que miremos herramientas que sé que les van a servir bastante. Un abrazo gigantesco.